El insomnio es un trastorno común del sueño que dificulta quedarse dormido o mantenerse dormido. Incluso a veces provoca que nos despertemos antes de tiempo y no nos podamos volver a dormir. Según el doctor José Manuel Montes, del Hospital Universitario Ramón Cajal, menciona que el insomnio y la depresión tienen una relación de dos direcciones. El insomnio, en efecto, es un síntoma muy común de la depresión, pero el estrés mantenido puede producir insomnio. Este puede producir alteraciones de la personalidad, irritabilidad, tristeza, disminución del apetito, falta de energía, que va a desencadenar un estado depresivo. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Yulisa Barrientos, soy la asesora médica y coordinadora del programa de apoyo para pacientes Programa de Todo Corazón Plus. Y el día de hoy quisiera darles la bienvenida a este conversatorio cuyo título tenemos Impacto del insomnio en la salud mental. Y en esta tarde tenemos dos invitados especiales, nuestros héroes del día de hoy. La doctora Isabel Córdoba Alemán, especialista en psiquiatría de Nicaragua, y Linda Guadamus, de 27 años, una estudiante de música quien nos va a compartir su historia de hace 6 meses empezar una lucha del insomnio en conjunto con un trastorno ansioso depresivo. Ella nos va a demostrar cómo bajo disciplina, compromiso, logró una historia de éxito y es lo que nos va a contar el día de hoy. Linda, cuéntanos un poco de tu historia. Fue ya comenzando en el mes de agosto. Recién había renunciado a un trabajo que tenía de call center. Mucha presión, mucho estrés. Y a raíz de eso, cuando ya renuncio, como que el cuerpo de repente empieza a sacar, ¿no?, todo el estrés acumulado que tenía. Aparte de eso, tenía cargos en mi iglesia, porque también trabajo en mi iglesia a la par de mi pastora. Soy directora de música. Entonces, de repente un día, en el mes de agosto, cuando ya intento dormir, simplemente no podía. O sea, intenté, pero cuando miré se daban las 12, la 1, las 3 de la madrugada, hasta como las 5 me vine ya medio queriendo dormir. Pero fue el día que prácticamente marcó, por decirlo así, el desastre. Porque a partir de ahí, el resto de los meses ya era todo un tedio, como le decimos, ¿no? No podía dormir del todo. Habían días que definitivamente, recuerdo que el día que más me afectó fue cuando ni en la madrugada ni el día pude dormir, sino hasta las 2 de la tarde. O sea, pasé de recorrida. Y cuando llego a dormir a las 2 de la tarde, o sea, solo como horas pude. Me levanté desorbitada completamente, muy mal, desorientada. Y todo lo que efecto que trae lo que es el insomnio. Doctora, en base a lo que nos comparte Linda, me gustaría ampliar un poco más las definiciones de insomnio y estas sensaciones a veces de tristeza, desespero que trae el insomnio que pueden estar relacionadas con depresión. Y sobre todo porque tomando en cuenta que es una paciente tan joven, cualquiera diría, a esta edad se deja de dormir porque uno anda de parranda o porque uno anda en otras cosas, pero no porque no puede conciliar el sueño. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora? Hola, antes de empezar, gracias por la invitación. Un placer compartir acá con ustedes, ¿verdad? Con Linda, mi paciente también, muy agradecida que participe, ¿verdad?, en este conversatorio. Bueno, el insomnio se define como un trastorno donde hay una incapacidad para conciliar el sueño. Como bien lo decías, que esos despertares tempranos o intermitentes durante la noche, ¿sí? Es importante mencionar que el 40% de la población padece de un trastorno del sueño, que puede manifestarse como una apnea del sueño, como insomnio,
¿sí? Como el síndrome de las piernas inquietas o narcolepsia. Son muchos los factores que pueden provocar insomnio, pero entre ellos la ansiedad y la depresión juegan un papel fundamental para el desarrollo del mismo, como es el caso de mi paciente Linda, en la cual yo diagnostico un trastorno mixto ansioso depresivo, en donde el insomnio era uno de los síntomas cardinales, ¿sí? Y que más le preocupaba a la paciente. Justo tenemos la estadística que en Estados Unidos, por ejemplo, más de 16 millones de personas tienen algún tipo de depresión y más del 75% de estas personas tienen algún tipo de trastorno del sueño. Los trastornos del sueño también pueden exacerbar los síntomas de depresión y no hablemos más de si tienen añadido la ansiedad. Y la relación entre el sueño y la depresión y este trastorno mixto, como usted lo menciona, también es muy compleja. Es por eso, doctora, que me gustaría preguntarle, hablan de insomnio a corto y a largo plazo. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Ok, el insomnio a corto plazo es aquel que tiene una duración de días o pocas semanas, que está normalmente asociado a cierto estrés o a cierta tensión. Por ejemplo, vamos a presentar un examen o vamos a ir a otro país y entonces comenzamos a tener ese insomnio, esos despertares que nos despertamos a las 2, 3 de la mañana. El insomnio a largo plazo es aquel donde el paciente dice, llevo más de 3 meses sin dormir. Mencionabas algo muy bonito, importante, diría yo, y es que a veces en la depresión, el insomnio a veces es el síntoma cardinal, ¿sí? Es más, puede empezar por ahí. Siento que no estoy durmiendo. Y de ahí se le agrega toda la sintomatología característica de depresión. La depresión muchas veces está comórbida, es decir, está junto con la ansiedad. Y también el insomnio puede ser parte de un síndrome o de un trastorno ansioso. Excelente. Y en base a lo que menciona la doctora Linda, podría entender que en tu caso teníamos un insomnio crónico, ¿verdad? ¿Consideras que tus hábitos de estilo de vida pudieron afectar el desarrollo de este insomnio o contribuir con este? Sí, porque ya una vez, bueno, yo sabía que tenía el estrés por todo esto del trabajo, de la iglesia, pero soy una persona que normalmente le gusta hacer las cosas como ya, resolver todo ya. Entonces, eso trajo y desencadenó la ansiedad. Pero yo en ese momento pensé que solo era ansiedad y que iba a ser algo temporal. Y pues, quise darle como el chance, ¿no? De que esto se desapareciera. Intenté con fármacos naturales, pero no sirvieron para nada. Entonces, otra cosa, un hábito, muy mal hábito que tenía, era de acostarme tarde con el teléfono. O sea, ya después de un día de pasar en la calle haciendo algo, venía a la casa, cuando tenía que descansar, pasaba con el teléfono, viendo videos, viendo alguna película. Entonces, la doctora, cuando ya le conté esta parte, ya ella me recomendó cero teléfono, porque eso contribuye también a lo que es la parte del insomnio. Y no sabía que tenía depresión hasta que llegué con la doctora. Y es que justo como la doctora menciona, qué importante eso de saber que a veces podemos debutar un síndrome depresivo con insomnio. Y porque muchas veces nosotros en el diario trajín del trabajo, por ejemplo, yo puedo decir, a veces estoy tan ansiosa, como mencionaba Linda, estoy tan preocupada por todo lo que me hace falta, que me acuesto y de repente en la madrugada, pum, me levanto y digo, me faltó tal cosa, me faltó tal otra. Y empiezo como a enumerar el listado de pendientes y eso hace que ya no me hizo dormir. Y además, como dijo Linda, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a veces a disque utilizar el teléfono o la televisión como un medio para relajarnos antes de dormir, ¿verdad? Me voy a quedar viendo la película y hay que se quede la película y yo me voy a dormir.
Pero en efecto han mencionado, ¿verdad, doctora?, que este estímulo de la luz de las pantallas no es bueno para este caso. Y en este caso, doctora, en base a lo que menciona Linda, ¿cómo considera que estos factores de riesgo contribuyen al inicio o al empeoramiento del trastorno del sueño y de la depresión y ansiedad? Realmente que son muchos los factores que juegan un papel fundamental en la etiopatogenia, es decir, en la génesis de lo que es el insomnio y la depresión como tal, neurotransmisores implicados como la serotonina y también otras sustancias químicas que se liberan como el cortisol, la melatonina. Es muy importante enfatizar que están disregulados y que el tratamiento va encaminado en regular también estos neuroquímicos a nivel cerebral. Muchas veces se minimiza, que lo vamos a hablar posteriormente cuando hablemos del tratamiento de Linda, en el tratamiento, y de repente vemos un poco la opción farmacológica como algo muy difícil o que no se debería de dar, pero sí en ocasiones la tenemos que usar para poder ayudar al paciente, además de lo que ya vamos a hablar, que es la higiene del sueño. Excelente. Y es que justo usted mencionaba, doctora, dentro de las hormonas, mencionaba una que últimamente yo he escuchado muy en boga y que lo mencionan mucho, que es el cortisol. Y me gustaría que nos pudiera conversar un poco más del efecto de esta hormona tan importante, considero yo, no solo en el desbalance de la depresión y del sueño, sino en el efecto sobre otras áreas de la salud. El cortisol juega un papel fundamental en nuestras vidas. Ayuda a regular los niveles de azúcar en el paciente, ayuda a lo que es la función cerebral, ¿verdad? Es más, el cortisol es quien nos ayuda a establecer ese sistema de huida que nosotros necesitamos en ocasiones, como por ejemplo, cuando alguien nos va siguiendo o nos van a asaltar, el cortisol se eleva, ¿sí? Y eso es lo que nos permite el escape. Pero muchas veces nosotros hacemos una intoxicación de cortisol que provoca un desbalance total a nivel del cuerpo y entre ellos el sistema inmunitario, ¿sí? ¿Cuándo nos intoxicamos de cortisol? Cuando estamos totalmente estresados, cuando sentimos, ¿verdad?, que no podemos manejar las situaciones, cuando queremos controlarlo todo. Y por eso es que es importante la detección, ¿no?, de la parte del estrés, pero también el aprender a separar o el aprender a definir qué es una situación de estrés y qué es una situación de depresión como tal, porque son dos cosas diferentes. El estrés, todo lo vivimos a diario, ¿sí? La tristeza es una emoción que todos la tenemos. La depresión o el trastorno depresivo ya es una enfermedad, donde ya hay un menoscabo en las diferentes áreas de la vida del paciente, en el área académica, el área laboral, la parte social, la parte familiar. Ya estamos hablando de una enfermedad como tal. Y esta parte yo la considero muy importante que la recalquemos hoy, porque si no tenemos el diagnóstico oportuno de lo que es depresión, en este caso, en el caso de Linda, era un trastorno mixto ansioso depresivo, entonces sí tenía características mezcladas, ¿no? Tanto de un trastorno depresivo como de un trastorno de ansiedad, para establecer lo que es el tratamiento oportuno, porque es diferente tratar estrés por alguna situación a tratar trastorno depresivo o trastorno mixto ansioso depresivo. Y por ende es diferente también el manejo del insomnio. Justo, doctora, de verdad lo que nos comenta es muy interesante porque, pues, como bien dice, las hormonas tienen esta disregulación, pero es tan importante ser más conscientes de este trastorno depresivo. Muchas veces atribuimos, como con otras enfermedades crónicas, algunos síntomas a otras causas más sencillas y no buscamos más allá de. La misma Linda nos acaba de compartir que si no hubiera llegado porque no podía dormir,
no se le diagnostica que en efecto ya no estaba consciente que estaba entrando en un estado depresivo, ¿verdad? Y como bien dice usted, estrés tenemos todos los días. Hoy en día, con esa, de alguna manera, apertura que se tuvo de las emociones con alguna película que ha habido recientemente, que es una película animada, ¿verdad? De alguna manera empezamos a ver que la tristeza es parte central también de nuestras emociones y que no siempre podemos estar todo el tiempo felices. Pero, como bien dice usted, hay que identificar cuando esa tristeza es una tristeza normal o cuando esa tristeza se está volviendo depresión. Entonces me gustaría, la verdad, hablando de lo que menciona la doctora Linda, me gustaría preguntarte, pues, en primer lugar, qué difícil situación esto de no dormir bien, porque en efecto me imagino que te sentías súper mal. ¿Qué otro síntoma tenías asociado al no dormir? ¿Qué más te sentías? ¿Cómo podrías ya después, cuando la doctora te dijo que tenías ansiedad y depresión, decir, entonces esto era por esto era por el otro? Cuéntanos. Bueno, quiero comentarles antes de pasar con la doctora, yo estaba con una psicóloga. Ok. Y porque, aquí confesando entre nos, yo no creía ni me gustaba nada esto que ver con los psiquiatras. Pero pasó, ¿verdad? De que cuando yo sentí bueno, cuando ya no dormía, uno de los síntomas que a mí me asustó y que yo dije, yo estoy mal, fue que empezaba a escuchar sonidos. Y yo dije, usted sabe, googleando y que cualquier cosita que se le aparece, ¿qué significa esto y esto y esto? Todo lo mismo. La Linda buscando que por qué escucho soniditos. Entonces, recuerdo que yo dije, me estoy volviendo esquizofrénica porque estoy escuchando cosas que nunca, o sea, había escuchado. Era como que estaba más sensible mi oído. Entonces, ya ni se diga que no quería comer, el estado de ánimo super down, o sea, todo. Bueno, y llorando de la nada. Yo digo de la nada, pero no sabía de que ya esto ya estaba encaminado a una depresión. Pero sí, llorando, me mantenía llorando casi todo el tiempo. Y ya, o sea, hablando con mi psicóloga, una de las cosas que ya como que determinó de que necesitas un psiquiatra fue cuando empezó a dolerme esta parte de acá, de la cara. Y yo dije, me va a dar parálisis. Yo recuerdo que la doctora como decimos acá, Lónica, le bombardeó el celular mandándole mensajes, doctora, me va a dar parálisis, doctora, me va a dar parálisis. Pero no, ya ella me explicó, la ansiedad está, ¿cómo se dice eso? Somatizando. Somatiza. La ansiedad, y ya ni se diga que ese nervio estaba tan alteradísimo que igual pasaba la noche así. Yo voy a estar mal, yo nunca voy a salir de esto, me voy a morir, me voy a volver esquizofrénica, mar, parálisis de todo, y eso causaba que me mantuviera en alerta toda la noche y no me dejara dormir. Y ahí fue cuando conocí a la doctora y definitivamente fue ahí un cambio total. Y es que justo para nuestra audiencia me gustaría recalcar eso que acaban de mencionar, somatizar. Y somatizar no es más que a veces justificar algunos síntomas secundarios a otra patología. Por ejemplo, cuando estamos estresados, nos duele el estómago, nos da diarrea, nos da náusea. Cuéntenos más, doctora. Claro. En el caso del INTA, como bien lo mencioné al principio, era un trastorno que estaba mezclado. Entonces tenía muchos síntomas depresivos que hoy quisiera para nuestra audiencia que pueda identificar esa tristeza la mayor parte del día, todos los días. Irritabilidad. A veces puede ser un síntoma cardinal, especialmente en pacientes jóvenes, en los niños, la irritabilidad. Eso que me enojo muy frecuentemente, que amanezco como de muy mal humor. A veces dicen que es la adolescencia o la pubertad, pero no. Cuidado, es una depresión que está enmascarada por ahí, ¿sí? Aparte de ello, el insomnio, esas ideas como de que no valgo nada, ¿para qué vivir? Son tan frecuentes, ¿no? En depresión. Y en la ansiedad, como bien lo decía Linda, yo se lo explicaba, somatizar. Es decir, me duele de repente el cuerpo, tengo palpitaciones, siento que, dice el paciente, siento que el corazón se me va a salir, tengo mucha taquicardia,
sudoración de las manos, sudoración de los pies, contracturas muy frecuentes en la parte del cuello. Esas son somatizaciones. De repente pensar que estoy enfermo. Y entonces yo escucho que están hablando de que alguien tiene diabetes, que alguien acaba de ser diagnosticado con cáncer, y entonces se viene a mi mente de que yo tengo esa enfermedad, que es algo ahí, ¿verdad?, relacionado a lo que es la hipocondría. Pero ese es otro tema. Pero sí es así como se manifiesta. Ahora, quiero recalcar que tanto en ansiedad como en depresión, el insomnio puede estar presente. Es un síntoma que yo te puedo decir que en la experiencia como psiquiatra está presente en más del 95% de los pacientes. Y de alguna manera, como decía Linda, siempre buscamos la manera de resolverlo por nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea buscando alguna agüita, alguna pastilla, meditación, qué sé yo, yoga, lo que necesitemos hacer, que yo no digo que está mal, pero de alguna manera también hay que buscar la causa de base de esto. Y precisamente, doctora, en este caso, como bien nos mencionaba en el caso como Linda, que ya estaba empezando a somatizar, que tenía estos ruiditos, que tenía pesadillas, que se sentía triste, que no comía. ¿Cuál es el manejo recomendado en estos casos? Bueno, para hacer un adecuado manejo, lo primero es hacer un buen diagnóstico. De ahí parte todo. En el caso de ella, como era un trastorno mixto ansioso depresivo, tuve que tratar su ansiedad y su depresión. Y entonces eso se trata, ¿verdad?, como tratamientos como los antidepresivos, que sí los usamos, utilizamos algunos hipnóticos y al mismo tiempo, ¿verdad?, terapia. Es muy importante enfatizar en esto, porque sí existe lo que es la terapia cognitivo-conductual para el manejo de lo que es el insomnio. Y aparte de ello, la terapia encaminada a solucionar estos conflictos que llevaron a la paciente a su cuadro ansioso depresivo. Esto quiero recalcarlo mucho porque de repente se cree estos fármacos son para toda la vida. Y yo creo que esa es una de las inquietudes de Linda. Y es algo que a mí me encanta en lo personal, dejarlo bien claro en mi primera cita. El tratamiento es por un tiempo, no menos de un año, dice la literatura, porque esto es muy importante que el paciente lo sepa. Y yo creo que es válido explicárselo desde la primera cita, porque es un tratamiento prolongado, pero al mismo tiempo no es solamente la parte psicofarmacológica, sino también la parte psicoterapéutica, para que el paciente pueda encontrar una mejoría integral a su sintomatología. Yo creo, y lo hago de esta manera para que mis pacientes lo logren comprender, y es que cuando hago solamente un manejo farmacológico, yo le digo a mis pacientes, es como limpiar y no quitar los muebles. No barrer debajo. Eso pasa cuando no se hace el tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Por eso es muy importante, en el caso de Linda, sí me vino referida por psicología, y es muy importante que el paciente sepa que tiene que continuar sus sesiones de psicoterapia, que son importantes. Excelente. Y doctora, a veces mencionan dentro del tratamiento no farmacológico, mencionan la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Ok. La higiene del sueño nos referimos a todas aquellas medidas que el paciente va a tomar para que su sueño sea más conciliatorio, sea mejor. Entonces, entre ellas se recomienda que el paciente se acueste todos los días a la misma hora. Que haga un ritual antes de dormirse. De repente, el bañarse, el ponerse ropa limpia, ¿sí? Que la habitación esté bastante oscura. La cama que esté bastante arreglada, que la habitación sea bastante limpia. Evitar los aparatos electrónicos. Suele pasar que muchos pacientes dicen, yo me voy a acostar y entonces me acuesto viendo la televisión porque esa es una manera de dormirme. No se debe. ¿Ya? Es importante que si te está costando quedarte dormido, que ocupes un libro, pero un físico. Ajá. Ya. Eso se recomienda muchísimo. El evitar las siestas.
en pacientes que padecen de insomnio. ¿Por qué? Porque están haciendo siestas y sus siestas son prolongadas. Una siesta no debería de pasar de 10 a 15 minutos. Ah, no, pues ya no hice. Entonces, de repente estamos hablando de que la gente dice, después del almuerzo me voy a dormir y me duermo 2 horas. Sí. Entonces, eso, ¿verdad? Ojo con, a eso nos referimos con la higiene del sueño. Ujú. Excelente. Y en efecto, todo esto es lo que generalmente nosotros hacemos. Siestas, ¿verdad? Y más, como decimos nosotros, pospandrial, después de comer, que le baja a uno el nivel y se va cansando, y hay un ratitito y cuando sentimos, como dice usted, 2 horas. Y algo que se me quedaba, la parte de el ejercitarse antes de irse a dormir. ¿Sí? No es recomendable. Para los pacientes que padecen insomnio, lo más idóneo es que hagan sus ejercicios temprano. Lo más recomendable sería por la mañana. Pero si, bueno, no les da tiempo, pues hacerlo por la tarde, pero ya después de las 5 de la tarde como que no es conveniente porque se van a poner muy activos. Inclusive también las comidas muy copiosas. Esos pacientes que padecen de insomnio no es conveniente estar comiendo ya después de las 7 de la noche. ¿Sí? Ah, miren, o sea, al final, esto de la higiene del sueño es súper importante porque estamos aprendiendo tips de las cosas que hacemos todos y que no necesariamente porque no tenemos un trastorno del sueño vamos a seguirlas haciendo. Si queremos tener una buena higiene del sueño hay que tomar en cuenta lo que recomienda la doctora porque es importante dormir. Menciona, Linda, me gustaría, en base a estos hábitos de higiene del sueño que recomendó la doctora, ¿cuál fue el que más te costó? Creo que el del teléfono. Dejar el teléfono por la noche, pero también, y es algo que creo que nos cuesta, bueno, voy a poner, a mí me cuesta ver las cosas positivas en medio de todo. Y algo que yo empecé a hacer antes de dormir era agarrar un librito y empezar a agradecer. ¿Por qué estoy agradecida el día de hoy, aunque el día haya sido desastroso? Entonces, en vez de agarrar mi teléfono, agarraba mi librito y empezaba a escribir, estoy agradecida por esto, por esto, por esto, por esto. Y los ejercicios que también la doctora se me lo recalcó, siempre lo hacía, pero creo que, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Que usted me hacía, el que más me costó fue el del teléfono. Pero sí, en efecto, y yo creo que la juventud de hoy en día, ¿verdad? Que crecieron con la tecnología, no me voy a quemar yo misma, pero en mi caso yo no crecí con la tecnología. Entonces, hagan sus números, claro, no son mentiras. Pero de alguna manera no fue tan difícil para nosotros dejarlo. Sin embargo, sí nos hemos vuelto muy dependientes de un teléfono, muy dependientes de la alarma del teléfono, ¿verdad? De un jueguito a última hora. Los juegos también, he visto yo que mucha gente se pone a jugar en el teléfono como para disque relajarse un poco y a la hora de la hora, eso no te relaja, no te ayuda a conciliar el sueño. Y creo que hemos perdido, disculpa que se rompa, el hábito de la lectura, que yo creo que nos ayudaría tanto, ¿sí? El ejercicio físico. Entonces, de repente, como bien lo decía, el celular se ha convertido en el centro de nuestra atención. Todo gira en torno a él. Estar pendiente. Como que hemos perdido la vida. Creo que esto es muy importante que lo retomemos porque no abona, no ayuda también a lo que es la depresión y a lo que es la ansiedad. No ayuda al enfocarnos en compartir con la familia, que es parte de lo que se trabaja con los pacientes con ansiedad y depresión. Y justo con lo que usted mencionaba, me encanta volver a recalcar lo que mencionó Linda, ser agradecido. Ella mencionaba que ver las cosas positivas a veces es muy difícil cuando te ha ido muy mal y cuando a uno le llueve sobre mojado, como decimos nosotros en Guatemala, no sé aquí en Nicaragua si dirán lo mismo, pero cuando te cae y te cae palo y palo y palo y palo, de alguna manera es más difícil agradecer, pero siempre hay algo por lo que agradecer. Y son cosas a veces que damos por sentado. Por ejemplo, poder comer, poder respirar, poder ver, poder tocar, sentir, poder tomar agua.
poder ir al baño incluso. Son cosas por las que deberíamos de sentirnos agradecidos. Y me gustaría mencionar, nunca es fácil cambiar un estilo de vida, doctora. Y más si no tenemos apoyo emocional. ¿Cuáles son los beneficios de un adecuado apoyo emocional y de un círculo de confianza en estos casos? Es muy importante que la familia se inserte, ¿sí?, en la dinámica de estos pacientes. Como yo le decía a Linda, importante, ¿verdad?, que mamá sepa que estoy padeciendo de depresión y ansiedad. Que logren comprender que la ansiedad y la depresión es una patología, es una enfermedad. Las personas cuando no saben de esto dicen, oye, pero todo está en tu mente. Sí, todo está en tu mente. No, claro que sí, pero a manera de enfermedad. Y yo a veces concientizo a mis pacientes diciéndole, oye, si se te enferma el corazón te vas al cardiólogo, si se te enferma el pulmón vas al neumólogo. Pero ¿qué pasa con las emociones? Es muy importante que nos hagamos conscientes que la depresión es una enfermedad, que la ansiedad es una enfermedad, que existen como trastornos, ¿ok? Porque yo quiero acá que no nos confundamos. No confundamos lo que decíamos al principio de tristeza o ansiedad, porque ansiedad podemos tener todos también. A veces la presentamos con un tráfico pesado y no necesariamente es un trastorno de ansiedad. Yo me estoy refiriendo aquí a las enfermedades. Trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. Son patologías. Hay una disregulación neuroquímica que hay que tratar, ¿verdad?, de equilibrar, que necesita tratamiento, que necesita apoyo. Y el apoyo es muchas veces simplemente diciendo, Linda, ve al médico. O Linda, toma tu tratamiento de manera periódica. Toma tu tratamiento de manera oportuna. Ve a tus citas. Porque sucede muchas veces que a veces el familiar se da cuenta y dice, yo ya te veo bien, suspende el tratamiento, ya no continúes en la cita con la doctora, ya no vayas más ahí y ya estás bien. Deben de comprender que el apoyo va más allá de decir, tú puedes, vas a salir de esto. Va más allá de eso. Es impulsar a que el paciente también termine su tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico. ¿De acuerdo? Y es que, como decía la doctora, en este conversatorio, uno de los fines es recalcar que si en este caso, como ella mencionaba, esta tristeza o esta ansiedad que puede ser normal en el día a día, pero de alguna manera si se vuelve algo constante, algo que nos afecta ya nuestro diario vivir, tenemos que consultar a un profesional de salud. Y quiero romper ese estigma, como bien decía Linda, de que a veces es difícil buscar ayuda en estos casos y sobre todo escalarla si nos refieren, como pasó en el caso de Linda, con un psiquiatra, el especialista en el cuidado de la salud mental, que nos va a ayudar a poder manejar este tipo de trastornos y a poder enfocarnos en mejorar. Y como bien decía la autora, el tratamiento no es de por vida. Sí es un tratamiento prolongado, pero va guiado de un profesional de la salud. Así que yo les recomiendo que busquen al profesional de la salud si en dado caso sienten alguno de los síntomas que hemos mencionado y que pudieran ustedes pensar que no estamos sufriendo solo de ansiedad o tristeza, sino que esto ya se está volviendo una enfermedad. Y en base a eso me gustaría, Linda, ¿cómo has logrado tú este apoyo emocional y cómo has encontrado tu círculo de confianza? En primer lugar, pues gracias a Dios tengo una madre que me sabe comprender al mil. Y ella, cuando yo le comenté todos mis síntomas, desconocía completamente lo que era ansiedad, lo que era depresión. Pero ella por su parte, yo ahí empecé a ver el apoyo porque por su parte empezó a investigar qué es ansiedad, qué es depresión, cómo ayudar a una familiar que tiene ansiedad, depresión. Y bueno, yo soy creyente y pertenezco a una iglesia, como lo mencionaba al principio, y ellos también tuvieron ese apoyo conmigo a través de la oración, a través de palabras de ánimo, y ojo, recalcando de que difícilmente en una iglesia se va a ver este tipo de apoyo,
porque lo primero que dicen es que estás endemoniado. En las iglesias no se cree mucho esta parte de lo psicológico, ¿no? De la depresión, que la ansiedad, que si hay depresión, entonces Cristo no está con vos, no has conocido a Cristo, pero no tiene nada que ver. Entonces, gracias a Dios, en mi iglesia actualmente se está incluso implementando el hablar sobre salud mental, porque hay mucha gente, incluso pastores, que se han suicidado por ese mismo pensamiento que tienen de que es que soy cristiano, soy pastor, tengo que dar la cara, y no, y desconocen todo esto, no tienen nada que ver con demonios y demás. Sí, en efecto, el círculo de confianza y tener personas a tu alrededor, sobre todo familia, Sí. sumamente importante para esto. Y doctora, me gustaría, dentro de las acciones de entorno que influyen en el proceso de génesis y recuperación de estos estados depresivos o ansiosos, ¿cómo podemos brindar este apoyo emocional? ¿Cuáles son las recomendaciones en su experiencia que nos podría decir para brindar un adecuado apoyo emocional? Muy importante ser empáticos. Aprender a aceptar, como bien lo decía anteriormente, que la depresión, la ansiedad son trastornos muy comunes hoy en día, que hay diferentes etiologías que están, ¿verdad?, dando origen a este tipo de trastornos. Y uno de ellos fue la pandemia, por ejemplo. El COVID trajo consigo mucha depresión, mucha ansiedad. Lo que vivimos hoy en día, la parte del, ¿verdad?, de las migraciones, familias disfuncionales, todo esto está trayendo, son factores que están coadyuvando, que están colaborando para que se haga una depresión. Entonces, es importante primero que entendamos que sí existen como enfermedades, que son tratables, que ir al profesional de salud mental es como ir a otro médico que le va a diagnosticar, va a tratar. Y muy importante, ¿verdad?, lo que decía Linda, no satanizar este tipo de enfermedades, Sí. comprender que son parte inherente al cuerpo, ¿no? Y que sí pueden ser, ¿verdad?, manejadas. Que es importante el apoyo familiar. Muy importante que la familia se haga presente también en el proceso terapéutico del paciente. Excelente. Y es que recordemos que dormir bien todas las noches es vital para la salud en general. Y últimamente incluso hay estudios de que es vital para nuestra salud cardiovascular. Sabemos que una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Y mencionan que los adultos deberíamos de dormir entre 7 y 9 horas al día, como de alguna manera saludable. En el caso de los niños y los bebés, pues el horario es diferente, ¿verdad? Pero casi todas las personas tienen una noche de insomnio de vez en cuando, ¿verdad? O sea, si es una cuestión ahí aislada, nos quedamos estudiando hasta noche, ¿verdad? Estábamos muy preocupados por un trabajo que teníamos que entregar al día siguiente o algo, pues es normal que se nos vaya el sueño. Pero cuando ya esto es frecuente, ya hay que consultar. Por ejemplo, mencionaban que en el caso de las mujeres, a veces los cambios hormonales durante el ciclo menstrual y la menopausia pueden influir en estos trastornos del sueño. Si tenemos más de 60 años, a veces también los patrones de sueño cambian y es probable que a veces tengan insomnio. O si tenemos alguna enfermedad, ¿verdad?, físico o mental, también pueden alterar el patrón del sueño. Si estamos bajo mucho estrés, ¿verdad?, estar estresado puede causar insomnio. Y también si no tenemos un horario regular, por ejemplo, aquellas personas que tienen turnos rotativos, que a veces trabajan en las mañanas, luego al siguiente mes les toca en la tarde y el siguiente mes les toca en la noche, ellos creo que no pueden regular de alguna manera el ritmo circadiano, que es lo que llamamos nosotros este patrón del sueño normal según el horario, y tienen problemas de insomnio. Es por eso que consultar a un especialista, como decía la doctora, nos puede ayudar en esta transición tan importante y crucial y podemos evitar de esta forma complicaciones. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? Que es muy importante establecer la causa del insomnio, que hoy nos enfocamos
en una causa de tipo psiquiátrico, ¿no? Ansiedad y depresión. Pero como bien lo acabas de decir, son múltiples las causas y hay que descartar patologías médicas, patologías neurológicas inclusive, que pueden estar ocasionando insomnio, ¿ya? Es decir, tenemos que hacer una batería de exámenes, una historia clínica, un examen físico completo a nuestro paciente para establecer causa y, de acuerdo a eso, indicar lo que es el tratamiento oportuno. Y lo que hoy queremos y el objetivo principal es concientizar más acerca de estos síntomas cardinales que pueden estar relacionados a trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Estas son enfermedades, como bien decía la doctora, no son aquellos síntomas aislados que nos dan de vez en cuando, sino cuando es algo sostenido debemos de ponerle atención y diagnosticarlos. Para ir cerrando esta edición del día de hoy de Héroes de Todo Corazón, en esta tarde, me gustaría pedirle a Linda que nos brinde algún consejo, alguna recomendación para toda la audiencia que nos sintoniza. ¿Cómo cambió tu vida mejorar tus hábitos? ¿Cómo cambió tu vida romper ese estigma y acudir con la doctora y el apoyo emocional que tienes? ¿Cómo te ves hoy a cómo te veías hace 6 meses? No, hoy estoy súper diferente a como vine hacia la doctora. Pero creo que lo primero sería el hablar, porque muchas personas simplemente se quedan calladas. Y yo era de ese tipo de persona que prefería como callarme las cosas, guardarme las cosas. Entonces creo que el primer paso sería hablar con una persona de confianza y decirle lo que estás sintiendo. Ahora con la parte de esto del psiquiatra, la medicación, yo tuve muchas dudas, muchas incógnitas, pero gracias a Dios en este sentido la doctora tuvo la paciencia, ¿verdad?, de poder explicarme. Y es que de repente hay mucho como comentarios negativos, por ejemplo, dicen, los medicamentos que te dan los psiquiatras te mantienen como en estado zombie todo el día, entonces no hacer vos. Y eso nada que ver. O sea, actualmente yo estoy con medicamentos y estoy súper bien, yo me siento súper bien. Y desde el primer día que la doctora a mí me recomendó los medicamentos, desde ese día yo pude dormir de una manera tranquila. Entonces creo que el mensaje sería, uno, hablar con una persona de confianza y creo que intentar nunca está de más. Al final no perdés nada el ir donde un doctor, donde un especialista y hablar y preguntar. Excelente. La verdad es que es de admirar lo que esta dupla de médico y paciente han hecho porque veo que la relación médico-paciente también aquí es sumamente importante. Y sobre todo con una paciente tan joven, doctora, porque a veces nos pasa que los jóvenes son como los más reacios a veces a aceptar las recomendaciones, pero en este caso vemos el resultado de Linda y de verdad admiro su tenacidad, su valentía y su compromiso para poder cambiar y a usted la guianza que le dio, porque al final uno no hace lo que hace si no tiene una buena guía, un buen ejemplo y si uno no tiene confianza en la persona que nos está dando la recomendación. Y en base a eso, doctora, me gustaría una recomendación final para todas aquellas personas que están en la audiencia que tienen algún trastorno del sueño que pudiera ser este síntoma cardinal de un trastorno depresivo o un trastorno ansioso de fondo. ¿Qué les podría decir? Bueno, que busquemos ayuda, que tengamos esa confianza de la cual habla Linda, mi paciente, en poder decirle a su médico tratante, llámese su médico internista, su médico general, estoy pasando esta situación, porque a veces obviamos situaciones de vida que estamos viviendo y que nos tienen inmersos en una depresión, ¿sí? Ahora también, no todo insomnio es por depresión. Entonces es muy importante también el poder, ¿verdad?, hablar con su médico, tener toda la confianza y permitir que el doctor pueda explorar de una manera integral para encontrar la causa de su síntoma. Excelente.
Y es que fíjense que ahora, hoy en día, hablan de una lista de factores que favorecen una salud óptima a nivel general. Se les llaman los 8 esenciales de la vida. Y dentro de ese listado de 8 esenciales mencionan una dieta saludable, no fumar ni vapear, ¿verdad? Hoy en día el vaping es algo tan común. Estar físicamente activo, dormir lo suficiente, además de controlar enfermedades crónicas como la presión arterial, los niveles saludables de colesterol y lípidos y los niveles saludables de azúcar en sangre y un peso saludable. Todos estos son esenciales para una mejor salud. Así que de esta manera me gustaría, antes de finalizar, tenemos algunas preguntas que nos han llegado durante esta transmisión y me gustaría compartirlas. Doctora, mencionan, usted lo comentó, pero dice, ¿son necesarias las siestas en el día? Podríamos tal vez repetir esa información. ¿Cuánto tiempo deberían durar? De 10 a 15 minutos lo más. Sí. Y sí se pueden hacer entonces. Perfectamente se puede realizar. Media vez nos portemos bien y no nos pasemos de 15 minutos. Ok, listo. Linda dice, gracias por compartir tu historia. ¿Tienes alguna recomendación personal para lograr controlar los síntomas del insomnio? ¿Algún hobby? Sí, bueno, en mi caso, pues soy músico y mi hobby es tocar el piano. Con eso me relajo, pero también estoy aprendiendo nuevos hábitos, como por ejemplo caminar, que es algo que parece tan aburrido, pero es esencial. Y creando el hábito de leer, porque esa es otra cosa que yo no tenía, pero estoy comenzando con ese hábito de leer. En efecto, cada quien tiene un hobby distinto y al final definimos el hobby como esta actividad que nos relaja, que nos gusta, esta actividad donde podemos pasar horas que no nos dimos cuenta que se nos fue mediodía porque estamos haciendo algo que nos gusta en sí. Y como bien decía la doctora, retomemos el hábito de la lectura en físico, ¿sí? Porque también estar leyendo en el teléfono, en un dispositivo, Sí. ese estímulo de luz, pues también no es beneficioso. Pero leer en físico, la doctora y yo compartimos ese gusto personal, ¿verdad? Nos gustan los libros y nada mejor que leer las páginas de un libro nuevo, ¿verdad, doctora? Es más, yo lo recomiendo mucho a mis pacientes. Sí. Sí, trabajo mucho con biblioterapia. Les ayuda muchísimo en el proceso. Y hablando de biblioterapia, también musicoterapia es algo que nos ayuda, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, me gustaría terminar con esta última pregunta. Dice, soy hipertensa y diabética y además tengo insomnio. ¿Esto puede afectar el control de mi enfermedad? ¿Puedo implementar las recomendaciones de la higiene del sueño? Claro que sí. Sabemos de que una persona que no duerme bien, probablemente sus cifras tensionales tengan que aumentar. ¿Sí? Es una persona que va a permanecer irritable al día siguiente. Inclusive hasta puede haber un desnivel en sus niveles de azúcar en sangre. Entonces, perfectamente ella puede de verdad implementarlo. Aprovecho a invitar a todas las personas que nos están sintonizando a poder revisar nuestras redes sociales y nuestra página web programa de todocorazon.plus. Así es como concluimos esta transmisión, cuyo propósito es educar, informar y concientizar a la población acerca de la importancia de la prevención de las enfermedades crónicas. En este caso, con el respectivo contexto médico, podamos lograr estas historias de éxito y cambiar, como bien dijo Linda, esa Linda de hace 6 meses a la Linda que es hoy, bajo la guianza de un profesional de salud como lo es la doctora Córdoba en este caso. Es importante mencionar que el programa siempre insiste en que debemos de consultar a nuestro profesional de salud en caso sintamos alguno de los síntomas. Si ustedes se sintieron identificados con algunas de las cosas que mencionamos el día de hoy, los instamos a que consulten al profesional de salud de su confianza, como decía la doctora, pregúntenle, menciónenle y este los va a dirigir a la mejor terapia. Muchas gracias a todos los países de Centroamérica, especialmente Nicaragua, y a nuestras 2 héroes del día de hoy, Linda y doctora Isabel Córdoba.
Gracias por su tiempo, por su vulnerabilidad, por habernos abierto esta historia de éxito y contado que la relación médico-paciente y una buena guía es una de las bases de un éxito seguro para una terapia. De esta manera me despido, agradezco a todos por haberse conectado el día de hoy y sigan en compañía de nosotros para más conversatorios de Héroes de Todo Corazón a posterior. Muchas gracias y feliz tarde.